comenzamos a grabar. Ok, a ver, vamos a compartir la pantalla. Vamos a entrar a la página de Moodle. Y a ver. La materia que estamos viendo es contabilidad intermedia. Como ustedes sabrán, ayer vimos el tema de la presentación de la materia, el contenido, cuáles van a ser prácticamente las unidades que vamos a ver durante el semestre, qué actividades vamos a realizar, y bueno, y todo lo que conlleva a lo que es el desarrollo del semestre de la materia de contabilidad intermedia, ¿no? Bueno, dicho todo eso, nosotros ahora comenzamos con la unidad número 1, que hablamos justamente sobre las generalidades de la contabilidad. Más que todo este tema está relacionado a ver aspectos de conceptualización, tipos de registros, tipos de comprobantes y demás, que nosotros vamos a ir viendo durante el proceso de la elaboración de la contabilidad, pues, ¿no? Ustedes pueden pinchar aquí, ustedes ya dentro de lo que es su espacio, ¿no? Como estudiante dentro de la materia, van a poder encontrar ya el material para esta semana. Fíjense, ustedes ya van a ver las clases grabadas de la clase de ayer, ¿no? En la primera sesión y segunda que tuvimos, ¿no? Es decir, nosotros una vez terminamos la clase, yo subo los videos y los comparto en la plataforma Moodle para que les sirva a ustedes como una retroalimentación, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver ahora la unidad número 1. Ustedes pinchan ahí y ustedes van a poder encontrar el contenido de todo lo que es la unidad 1, denominada generalidades de la contabilidad. Ustedes ven que van a tener de 1 a 20 diapositivas, ¿no? En realidad, lo que se comparte en Moodle son materiales, pero en formato PDF, ¿ya? Esto justamente por temas de que es más liviano y es más práctico para ustedes, y bajo la plataforma Moodle, acceder a la información sin que se desconfigure, ¿no? Ok. Ustedes lo pueden ver ahí, fíjense, aquí tenemos todas las unidades. Bueno, yo no lo voy no lo vamos a ver este tema desde la página Moodle, ¿no? Lo vamos a ver directamente desde, en este caso, el archivo de PowerPoint que yo manejo, ¿no? A ver, vamos acá. Contabilidad intermedia y hablamos sobre la contabilidad. Voy a compartir. Ok. Contabilidad intermedia, ¿no? Generalidades de la contabilidad. A ver, en esta unidad vamos a ver todos los aspectos generales e importantes que debemos comprender y entender para realizar el ejercicio de la contabilidad, ¿no? En todo lo que es el proceso del ciclo contable, ¿ya? Comenzamos hablando justamente sobre una frase que es importante también, eh, una verdad verdadera, se podría denominar, y dice, ¿no? Es cierto que existe una marcada diferencia entre lo teórico y lo práctico, pero dice, ¿no? ¿Cómo puedes hacer una buena práctica sin una buena teoría? Entonces, aquí solamente lo que queremos es reflejar un mensaje diciendo de que no puede haber en este caso teoría sin práctica ni práctica sin teoría, es decir, que ambas van de la mano. Es por eso que nosotros, dentro de lo que va a ser el proceso de la materia, primero vamos a entrar a la parte teórica y de ahí, bueno, llevamos todo eso a la parte práctica, ¿ya? Ok, comenzamos entonces. A ver, antecedentes de la contabilidad. La contabilidad, como sabemos, tiene su origen, en este caso, hace muchos años hacia atrás, ¿no? Desde que el hombre se dio cuenta de que necesitaba, en este caso, hacer memoria de ciertas situaciones, ¿no? Que le eran insuficientes, ya que, en este caso, no podría guardar tanta información dentro, lógicamente, de su razonamiento lógico para poder, en este caso, tener la información inmediata y necesaria, ¿ya?
Es por eso que desde los años 600 antes de Cristo ya existían los elementos necesarios para la actividad contable, ¿no? Si nosotros remontamos un poco, en Grecia, Egipto y en los valles de Mesopotamia, se llevaban registros y operaciones, dice, financieras de las empresas privadas y públicas en tablillas de barro, y es lo que hemos encontrado, pues, ¿no? Es decir, tablillas de barro donde se llevaban las cuentas, ¿no? De quién me debía y quién me pagaba, ¿no? Que eso era lo más importante en aquel entonces. Que bueno, también existía, en este caso, ya, que eran necesarias para llevar un adecuado control, pues, ¿no? Porque eso es lo que en realidad nosotros como contadores emitimos informes financieros, ¿no? En el cual vamos a demostrar, en este caso, los saldos a una fecha determinada, ¿no? Cuánto se vendió, cuánto se pagó, cuáles fueron las partidas de pago, las partidas de mayor, cuáles fueron nuestros saldos, disponibilidades, exigibilidades y demás. Entonces, lógicamente, ya todo eso se necesitaba antes, pues, ¿no? En los 6000 antes de Cristo también ya había la necesidad de poder llevar un control sobre la parte de los registros, ¿no? Por eso se encontraron esas tablillas. Bueno, la contabilidad fue evolucionando, lógicamente, a través justamente de la civilización en civilización. En muchos siglos después, esa lucha por encontrar el sistema y forma, en este caso, de especificar ciertas actividades comerciales cada vez más importante, llevó a que se implante en Atenas un libro denominado manual. Entonces, es decir, que ya en Atenas ya no se manejaba en tablillas, sino que ya identificaron un libro en el cual se llamaba y se registraban todas las cuentas, y a ese libro se le denominó libro manual, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se registraba a mano. Dice, también después de ciertas modificaciones en Roma, se usaron los libros adversarios, ¿no? Adversaria en realidad, ¿no? Ingresos y egresos, y el libro Códex de Registro de Datos de Deudor. Este desenvolvimiento, lento pero de constante progreso, tomó formas más concretas cuando en España, en el año 1549, se hizo obligatorio el llenado de libros para los comerciantes, ¿no? Es decir, ya que en España se pudo, en este caso, ya volver una obligación formal para que se lleven estos registros, en realidad, ¿no? Para todo lo que realizaban en el comercio. Entonces, así fue evolucionando la contabilidad. Ahora, en nuestros días, en la actualidad, la contabilidad ha cobrado una importancia aún mayor, ya que, en este caso, ningún comercio, negocio, empresa puede estar exento de los siguientes, de la información, ¿no?, que proporcionan estos sistemas de contabilidad, ¿ya? Eso es importante, es decir, ya nadie puede manejar o tener un negocio sin ni siquiera saber cuánto vende y cuánto gasta, ¿no? Porque solamente identificando esas dos partidas puedo determinar si estoy ganando o perdiendo, que es la idea de lo que me interesa, pues, ¿no? Eso es lo que en realidad le interesa a cualquier comerciante, pues, ¿no? A cualquier persona, sea esta natural o jurídica, que realice la actividad de comercio. La nueva realidad económica ha hecho que la contabilidad tome una gran importancia dentro del marco empresarial actual, ya que ayuda a tomar decisiones a la alta dirección para llegar a los objetivos propuestos. Es decir, que hoy en día ya la contabilidad incluso es vital. ¿Por qué? Porque esa información le va a ayudar a la alta dirección de la empresa tomar decisiones, ¿no? Que pueden, en este caso, pueden evitar que tengan pérdidas en los ejercicios del periodo, o en este caso, corregir ciertas debilidades para tener una mejor rentabilidad, que es lo que se espera, ¿ya? Entonces, ahora es mucho más importante, es decir,
Mucho más ahora con lo que es la globalización, pues, ¿no? Eh, es decir, que ya no existen fronteras, prácticamente yo puedo llevar la contabilidad a través de medios informáticos, ¿no? De diferentes lugares, países, ¿no? Sin necesidad, en este caso, de virtualizar las maneras de países, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la contabilidad es una sola, en todas partes del mundo sabemos del principio de partida doble. Sabemos que, bueno, cuando una cuenta se debita, se acredita y llegamos a tener prácticamente los estados financieros, ¿no? Que son, en este caso, de forma universal en cualquier parte del mundo. Entonces, la competitividad y tener la información al día para la toma de decisiones se ha vuelto muy, muy importante. Es por eso que ahora se manejan ya sistemas, en este caso, en línea, sistemas online que yo me puedo conectar en cualquier lugar del mundo, solamente basta que tenga una conexión a internet para poder entrar a la base de datos del sistema y poder sacar reportes, información, para poder ver cómo está mi empresa desarrollándose, digamos. Es más, hasta el contador ya ahora, desde tu casa lo puede hacer un día, por ejemplo, con el tema de la pandemia, y, y ya lo que se denomina el trabajo, desde casa, ¿no? Para evitar justamente el tema de contagios, se hace ya así, pues, ¿no? Desde forma de conexiones remotas, ¿no? A través de conexiones vía web. Entonces, bueno, es mucho más práctico, mucho más sencillo, pero que en este caso ayuda a procesar la información y a tener todos los registros al día, ¿no? Que es lo que le interesa en realidad al propietario o a la alta dirección de la empresa para que tenga información válida. Eso es lo que es más importante, válida y cierta, pues, ¿no? No podemos estar, no, lo que pasa es que no he registrado las ventas qué sé yo, de la semana pasada. No, la información tiene que procesarse. Hoy día la contabilidad ha sido, pero es tan importante que antes ya hay personas que sin necesidad de saber contabilidad, hacen contabilidad. Los sistemas han evolucionado tanto de que, por ejemplo, una cajera que solamente recibe y entrega dinero, paga, en el momento en que hace un registro de ingreso, de cobranza, internamente ya el sistema parametrizado genera un asiento contable. Es decir, ya no lo procesa el contador, lo procesan terceras personas que interactúan con el sistema, pero que alimentan la información para la generación de dichos reportes y estados financieros. Entonces, ¿qué se ha convertido ahora el contador? El contador solamente realiza el análisis de las transacciones, que los registros estén correctos y que efectivamente solamente tenga que registrar ciertos ajustes que le competen a él, como por ejemplo los ajustes por la inflación, de acuerdo a la norma 3 y 6 de contabilidad, ¿no es? Es decir, el ajuste a las cuentas no monetarias, ¿no? Producto del indicador de la UFB, ¿no? Que eso también hay sistemas que lo hacen, es decir, los parametrizan y automáticamente con un clic lo hacen. O sea, tampoco es cosa del otro mundo. Ya todo es sistematizado, la contabilidad es sistematizada, y ahora lo que nosotros como contadores debemos enfocarnos más en la parte teórica, ya que la parte de la ejecución misma de la contabilidad en el registro de los procesos contables, es decir, de los registros contables, a veces ya son hasta mecánicos, ¿no? Y ya no necesitamos en este caso estar haciendo mucho análisis, ¿no? En el proceso de registro, sino ya revisando mayores, revisando saldos, que los movimientos, que la información sea coherente, que no haya en este caso errores en el proceso de consolidación de la información, ¿no? Entonces ya el trabajo del contador es un poco más analítico, ¿no? Y más que todo es de control, ¿no? De control, de conciliación. Ok. Definiciones de la contabilidad. ¿Qué tenemos? ¿Qué entendemos nosotros por contabilidad? Y esto es importante, ¿no? Nosotros que somos contadores y que vamos a ser incluso contadores y auditores, ¿no? Porque ustedes están formándose prácticamente para auditores, contadores públicos, en este caso. Primero, a ver, fíjense, yo soy un auditor. Si yo no sé contabilidad,
¿qué voy a poder hacer auditoría? Si yo la auditoría la voy a basar en función a los registros contables que ha elaborado el contador. Pero si yo no sé, en este caso, si yo no sé que en realidad, en este caso, ¿no? Cómo procesa la información, cómo se registra la información contable, ¿cómo yo voy a pretender revisar algo, ¿no? Como auditor. Entonces, esto es importante. Es decir, que yo no puedo primero dar por hecho, la contabilidad yo no la voy a hacer porque yo no soy contador, yo voy a ser auditor. No, eso es errado, ¿no? Y debemos tener claros las conceptualizaciones, es decir, por ejemplo, una definición clara. Aquí tenemos, en este caso, 3 definiciones, ¿no? Cada uno de ustedes escogerá la que considere que se asemeja a lo que ustedes creen que es la contabilidad para ustedes. Bueno, para un autor, por ejemplo, dice que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir, dice, en forma significativa en términos de dinero. Imagínense ustedes esa conceptualización. Para otro autor, dice, bueno, la contabilidad es una ciencia social que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar el patrimonio de las organizaciones, empresas o individuos con el fin de servir en la toma de decisiones y control. Fíjense, uno dice la contabilidad es un arte de registrar, el otro dice que la contabilidad es una ciencia social. Y el último, dice en el tercer concepto, dice, es un instrumento de comunicación de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa. Cada una de esas conceptualizaciones guarda relación directa con lo que es la contabilidad, ¿no? Las tres son válidas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la contabilidad en realidad, para mí es la más sencilla, la más corta, la primera, y dice, ¿no? La contabilidad es un arte de registrar. ¿Por qué es un arte de registrar? Porque tenemos prácticamente establecido cómo vamos a registrar, ¿no? Debe haber, en este caso, ¿no? A través de la regla de partida doble, ¿no? Pero, ¿qué vamos a registrar, no? Vamos a registrar las diferentes transacciones, situaciones, hechos que en este caso, que se elaboran o se desarrollan en la entidad, ¿no? Con el propósito de clasificar y posteriormente resumir esa información, ¿no? En términos de dinero. Es decir, mira, tú has vendido heladeras, cocinas, televisores y un montón de cosas que son electrodomésticos, hablando de una empresa comercial, pero yo todo eso lo voy a resumir en ingresos por ventas. Y voy a decir, has vendido, qué sé yo, 500.000 bolivianos, ¿no? Ok, pero has gastado, pero todo eso te costó, qué sé yo, 400.000, ¿no? La heladera, la cocina y todo lo que has vendido te costó 400.000. Entonces tienes una utilidad bruta en ventas, ¿no? En este caso, de 100.000, ¿ok? Entonces, de esos 100.000 todavía tenemos que descontar todos aquellos gastos por material de escritorio, sueldos, salarios, publicidad, servicios básicos, alquileres, y todos aquellos gastos que están relacionados para que te ayuden a generar esa renta, pues, y que son necesarios, ¿no? Ok, entonces todo eso suma, qué sé yo, 50.000. Entonces, si tenías una utilidad en venta de 100.000 menos 50.000 tu gasto operativo, ok, tienes una utilidad del ejercicio de 50.000. Entonces, todos esos registros contables,
lo he terminado resumiendo en términos de dinero, que al final y al cabo es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, para mí, la conceptualización más clara, sencilla, para que no vamos a complicar la vida, es la primera, pues, ¿no? Que la contabilidad es un arte de registrar, clasificar, resumir en forma significativa y en términos de dinero. Es cierto que no podemos dejar de lado que también esa información que nosotros vamos a clasificar en términos de dinero, lógicamente va a ser útil para, en este caso, la toma de decisiones, pues, ¿no? Como lo dice acá, ¿no? Como dice acá en lo que es la segunda conceptualización, ¿no? Toma de decisiones y también para el tema del control. ¿Ok? O también sirve como un instrumento de comunicación de hechos, es decir, es cierto, o sea, ¿yo qué hago? Con esta información en términos de dinero voy a comunicar los hechos económicos y financieros, ¿no? Que sucedieron en la empresa, lógicamente. Ok, sigamos entonces, ¿no? ¿Con alguna pregunta o duda por ahí? Los escucho jóvenes, ¿están ahí? Sí, Lizzy. Ok, Entonces, continúo. por ejemplo, el concepto de contabilidad se podría complementar el primer concepto, indicando que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero la información financiera de una entidad para la toma de decisiones. Correcto, sí. Porque en realidad ese es el objetivo, pues, ¿no? Hoy en día el objetivo principal de la contabilidad es proporcionar información para la toma de decisiones. Y esa información tiene que ser oportuna. Es decir, si el gerente te dice, hoy día, ¿sabes qué? Necesito saber cuántos son nuestros gastos operativos, ¿no? Y si vos le dices, ¿sabe qué? Lo que pasa es que no me llegaron las facturas de la sucursal qué sé yo, de tal lugar. No, o no la procesaron. Bueno, ya eso escapa, ¿no? Lógicamente, y no estaríamos cumpliendo con que la información es oportuna. Tendríamos que nosotros ver los procedimientos para que las transacciones se registren en línea o en el momento en el cual se estén generando las mismas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y la información hoy en día, producto de la globalización, ya no es como antes, o sea, lo necesito ahora, no es para mañana, ¿no? Y la información contable debe ser así, ¿no? Eh, no, la globalización ha hecho que las empresas puedan hacer, en este caso, puedan hacer estrategias comerciales, puedan implementar medidas, ajustes en la marcha, y no como antes, que cuando yo ya me daba cuenta de que no llegué a mis objetivos. ¿Por qué? Porque resulta de que en mi competencia, porque también eso estoy evaluando mi competencia, bajó los precios, ¿no? Ah, ok, entonces yo tengo que estar ya atento a todo lo que sucede interno y externo, lógicamente. ¿Y cómo hago eso? A través de la información contable que nosotros como contadores debemos proporcionar. Entonces, es importante que esa información sea oportuna, ¿ya? No me sirve para mañana, es para ahora. Ok, continuemos. Clasificación de la contabilidad. A ver, la contabilidad para el tema, para tener una mejor conceptualización y un estudio, en este caso, ¿no? De diversas actividades empresariales y en función al giro específico de las mismas, se ha clasificado de acuerdo, lógicamente, al rubro. Es decir, tenemos contabilidad comercial, podríamos hablar de una contabilidad de costos, una contabilidad de servicios, una contabilidad de entidades financieras o, en su defecto, una contabilidad gubernamental. Cada una de ellas está relacionada justamente al giro al cual se dedica la actividad de la empresa. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es el programa de con la malla
curricular de la carrera, por ejemplo, ¿no? También tenemos estas materias segregadas, como ustedes lo ven. ¿Por qué? Porque hay ciertas diferencias entre una y otra, pero lógicamente hay que entender que la contabilidad es una sola. No es que son varias contabilidades, es una sola, solamente que tiene ciertas características particulares una de otra, ¿no? Ustedes, por ejemplo, están llevando contabilidad básica y contabilidad intermedia, que está más enfocada a lo que es la contabilidad comercial. ¿Por qué? Porque es lo que más se ve, ¿no? Vamos a ver casos de empresas comerciales y demás, ¿no? Ya vemos después una contabilidad de costos, que le llaman ya las contabilidades un poquito más especializadas, ¿no? Pero ustedes llevan, me imagino que en la materia de costos, ustedes ven justamente los tipos de costos que se aplican dentro de lo que son el sector de las empresas manufactureras, que son los que aplican la estructura de costos en toda su extensión, es decir, ¿no? Eh, Existen diferentes tipos de costos, un costo estándar, el costo, los costos específicos, los costos por proceso, los costos por procesos continuos, un montón de cosas que ustedes ya lo van a ver más adelante en otra materia, pero que se ve, ¿no? Y es importante que ustedes lo sepan. Por eso se llama que la materia de costos es una contabilidad especializada, pero tampoco es tan diferente de lo que es la contabilidad comercial, porque ya vamos a hacer asientos y normales, ¿no? Aquí en la contabilidad de costo, por ejemplo, vamos a aplicar los prorrateos, ¿no? Prorrateo primario, secundario y terciario, ¿no? Para la correcta distribución de los diferentes costos de cada área, digamos, ¿no? Dentro del proceso de producción, ¿no? Cuando hablamos de una empresa que produce ciertos productos o fabrica ciertos productos durante una fase de proceso, ¿no? Dentro de lo que es la contabilidad de servicios, es la contabilidad, se podría decir, no digo una contabilidad sencilla, pero es una contabilidad que a diferencia de la contabilidad comercial y de costos, no maneja inventarios, ¿no? No maneja inventarios, a no ser que lo maneje solamente con el tema de inventarios de materiales y suministros para el tema de las operaciones diarias, ¿no? De insumos más que todo, ¿no? Pero es una contabilidad sencilla porque en realidad cuando hablamos de servicio estamos hablando, en este caso, estamos hablando de servicios intangibles, cosas que yo no voy en este caso, entregar físicamente, sino es por una prestación de un servicio intangible, para lo que no voy a poder, en este caso, tocar físicamente. Por ejemplo, lo que les presto yo a la universidad, el servicio de docencia universitaria. Ustedes no ven, aquí está, digamos, no aquí está, mire, está aquí enfrascadito, no. Es algo que ustedes solamente se transmite a través de estas clases y que, bueno, lógicamente, producto de eso se genera un ingreso dentro de lo que es la contabilidad, ¿ya? La gran diferencia en la contabilidad de servicio es que no manejamos costos, ¿no? O no hay un costo por servicio en realidad, ¿no? Es muy raro encontrar costos por servicio directos, ¿no? Como en la contabilidad comercial. Más que todo estaríamos hablando directamente de que todos los gastos incurridos estarían dentro de lo que son los gastos operativos, ¿no? O de operaciones. Luego tendríamos la contabilidad de entidades financieras, que esta contabilidad es especializada porque las entidades bancarias, ¿no? O las entidades financieras o entidades de intermediación financiera, eh, tienen una reglamentación específica, ¿ya? Es decir, que este tipo de sector, en este caso de las entidades financieras, están supervisadas por un órgano rector, ¿no? A través de, en este caso, del control que hace el Estado. Y en nuestro país, por ejemplo, las entidades bancarias o financieras están controladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, denominado ASFI, ¿no? ¿Y por qué este sector es controlado? ¿Y por qué no controlamos así a las empresas comerciales de servicio, como lo hace la ASFI al sistema financiero, por ejemplo? Ojo, que no estoy diciendo que no exista. Por ejemplo, para las empresas privadas existe, que es la autoridad de empresas, ¿no? Pero su control de ellos no es tan, ¿cómo puedo decir? No es tan, una palabrita ahí que podríamos ver, tan,
tan encima, tan continuo, como lo hace la ASFI a estas entidades, ¿no? Hay que también entender que las entidades bancarias en Bolivia no son muchas, ¿no? No superan más de las 20 entidades, si no me equivoco. En cambio, las empresas comerciales, tanto de comerciales y servicios y manufactureras, pues son un montón, ¿no? Y todas están bajo la tuición justamente del registro de Fundempresa. Esa base de datos la tienen ellos. Pero la contabilidad de entidades financieras que está supervisada y controlada por la ASFI, por ejemplo, el gobierno de turno, o sea, cada gobierno controla justamente y supervisa estas entidades porque las entidades de intermediación financiera, de una u otra forma, ayudan, en este caso, al desarrollo, ¿no? del país en temas, en este caso, en temas económicos, ¿ya? Es por eso que es importante para un Estado que el sistema financiero de un país sea saludable, ¿ya? ¿Por qué? Porque también es uno de los indicadores que ayuda a que el riesgo país, que analizan organismos internacionales, en este caso, sea más alto y no muy bajo, es decir, que demostremos que somos un país solvente y que no vamos a tener en este caso problemas en lo que es la confiabilidad, ¿no? De todo lo que es nuestra economía como país y que otras empresas transnacionales puedan llegar a nuestro país e invertir confiando de que somos un país en el cual pueden confiar y depositar su dinero, ¿no? En la inversión misma. Entonces, la contabilidad de entidades financieras es muy importante porque también conlleva algo que es muy delicado, que es justamente el ahorro de las personas. Si ustedes habrán podido ver, las entidades financieras, como su mismo nombre lo dice, entidades de intermediación financiera, intermedian entre los ahorristas y los demandantes de recursos económicos, es decir, los prestatarios, ¿no? Es decir, ellos están en medio. Ellos trabajan con su capital propio, es cierto, pero también pueden captar recursos del público a través de depósitos o ahorros, y esos ahorros los colocan en este caso, en préstamos bancarios a los consumidores financieros, ¿no? Es decir, ellos están trabajando con dinero de ellos y dinero de personas externas, ¿no? Que han confiado en esa entidad bancaria para depositar sus ahorros. Entonces, justamente ese tema de la confianza es lo que al gobierno le interesa, de que no se rompa, y por eso la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, vela porque se cumplan y se respeten ciertos mecanismos de control para asegurar de que estas entidades no quiebren. Imagínense, y pasó, ¿no? Ustedes habrán podido escuchar cuando pasó con estas cooperativas que entraron en proceso de regulación, ¿no? De ser cerradas abiertas, y que muchas de ellas se declararon en quiebra. ¿Por qué? Porque lastimosamente tenían una mala administración. Y esa mala administración justamente hizo de que muchos ahorristas que confiaron en esa entidad, en este caso, pierdan su dinero, simplemente porque eran cooperativas cerradas, ¿no? Es decir, no estaban abiertas y no podían ser fiscalizadas por la ASFI. Producto de esa situación, muchas personas ya estaban desconfiando de las entidades, pues, ¿no? Y dijeron, ¿yo por qué voy a dejar mi dinero en este banco si mañana se declara en quiebra y pierdo todo mi dinero? Entonces, lógicamente, al ser una entidad supervisada y fiscalizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, en este caso, el Estado también garantiza de que los ahorros que yo estoy depositando en esa entidad supervisada me van a devolver. Es decir, que el gobierno también en este caso es garante de que efectivamente ellos van a velar para que a mí me devuelvan mi dinero en el caso de que esa entidad quiebre. Es por eso que cuando hay una entidad bancaria que se declara en quiebra, bueno, la ASFI interviene antes y lógicamente comienza a ver cómo poder vender sus activos para que, en este caso, tanto los ahorristas y los prestatarios que tenían operaciones en ese banco no se vean perjudicados.
Por ejemplo, la Mutual Opay, ustedes habrán escuchado, ¿no? La Mutual Opay se declaró en quiebra y lógicamente AFI intervino y lo que hizo fue que un banco, otro banco, compre sus activos y sus carteras, es decir, y que todas esas personas que confiaron en esa mutual ahora aparezcan siendo clientes, por ejemplo, del Banco Visa, que en esta vez fue así, no fue consolidado y asumido por el Banco Visa, y bueno, no pasó nada. Cosa de que, ¿por qué? Porque eran supervisadas por ASPE. En cambio, las otras cooperativas que eran cerradas, una vez se declaraba en quiebra, pues todo el mundo levantaba la mano y ASPE decía, bueno, yo no sabía nada, yo no controlaba nada y yo tampoco puedo responder por ello. Entonces, por eso es importante. En las contabilidades de entidades financieras tienen un plan de cuentas único, maneja información que deben presentar a la autoridad ASFI, plazos y todo, toda normativa específica para ese sector, ¿ya? Es una contabilidad especializada. Ok, me detuve un poquito más en esa contabilidad porque sí es importante, ¿ya? No sé si serán ustedes, yo estoy llevando esa materia en este semestre, no sé si serán estudiantes míos, aunque no creo, ¿no? Y luego tendríamos la otra contabilidad, la contabilidad gubernamental, que también es una contabilidad especializada porque está relacionada prácticamente a lo que es la administración pública, ¿no? Que manejan los estados, los gobiernos, en este caso, ¿no? Los tres diferentes niveles de gobierno, es decir, el gobierno central, los gobiernos departamentales a través de las gobernaciones y los gobiernos municipales, e incluso las entidades públicas, ¿no? Se va a cortar en cualquier momento, jóvenes, tenemos menos de un minuto. Cierro la sesión y volvemos a nuestra segunda sesión, ¿ya? ¿Ok? Nos volvemos a conectar inmediatamente, ¿ya, jóvenes? Ok. Ok, Lisa. Bueno, dice. Ok.